93, cuando tenemos una colaboración más estrecha, más formal, mediando para ello, no es menos cierto, la siempre mano dialogante y afable de Tomás Sola. En aquel entonces, o en aquellos entonces, en el año 1993, desde la Delegación de Educación tuvimos algunos contactos con la Facultad de Ciencias de la Educación para llevar a cabo algunos proyectos y publicaciones y demás. Y con posterioridad, siendo ya presidente, ocupando la presidencia del Consejo Escolar de Andalucía, tuvimos una relación más estrecha. Me acuerdo de algo que acaba de mencionar Tomás Sola, de aquellas segundas jornadas, eran segundas jornadas andaluzas sobre organización y dirección de instituciones educativas. El Consejo Escolar, me decía Manolo, es la mejor institución que pudiera participar en esta jornada. Y me ofreció la posibilidad de dar la conferencia inaugural. Para mí fue una satisfacción enorme. Pero la satisfacción mayor es llegar ese día al Palacio de Congresos, a la Sala 2000, y estar repleta. Había gente en los pasillos. Yo creo que hoy, 30 años más después, sería casi impensable. Cómo Manolo y las personas que le acompañaban tuvieron esa capacidad de convocatoria de traer a más de 2.000 personas. Fue ahí donde realmente hubo una colaboración ya, o donde arrancó una colaboración más estrecha. Fue me acuerdo perfectamente, los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1997. Bueno, con posterioridad, pues bueno, Manolo formó parte del tribunal de mi tesis doctoral, que para mí también fue una satisfacción, y en eso, como se acaba de comentar anteriormente, en esas postrimerías del desarrollo de la exposición de las tesis doctorales, siempre hay una comida, y me acuerdo que al finalizar la comida, más bien en los postres, cuando ya habíamos tomado un vinito, decía: Juan, ¿y por qué no te vienes de profesor a la facultad, a la universidad, a la Facultad de Ciencias de la Educación? Decía yo: Manolo, mi tesis está a caballo entre educación y derecho, porque yo era licenciado en derecho, venía de la licenciatura en derecho, y aún así digo, bueno, me lo puedo pensar. Pues nada, no habían pasado ni 8 o 10 meses cuando ya me llama y me dice que me presentara, que mi currículum podría ser idóneo para ejercer como profesor, y he estado durante 20 y tantos años, por supuesto, todos los años que estuvo él, como profesor asociado. Yo no he optado nunca a la titularidad, he sido profesor asociado. Esos fueron mis primeros contactos con Manolo y la continuidad de los mismos. Y la verdad, cuando me dijeron de participar en esta mesa redonda, pues poco original iba a ser, y lo he constatado, porque tanto las personas que han intervenido en la inauguración de este evento, este acto más que evento, y las que me acompañan en esta mesa, pues lo único que estamos haciendo es exaltar una serie de valores, y a mí el que me esté repitiendo, o el que me vaya a repetir en los pocos minutos que voy a hacer uso, no me arredra, sino todo lo contrario, es una constatación de que lo que yo pueda decir de Manolo no es algo subjetivo, sino que es una realidad objetiva que ya viene dicha por los anteriores. Por tanto, si hay algunos términos que yo he pensado que podrían definir la trayectoria y la persona de Manuel Lorenzo, ayer tarde pensaba yo, bueno, trabajador, lo han dicho, por tanto, solidario, generoso, avanzado para su época. Pues la verdad es que no he descubierto nada nuevo, pero sí he constatado que al menos no estaba equivocado. Y me reafirmo en estos términos o en estos calificativos que yo que yo pensaba que eran propios de Manuel Lorenzo. Lo de trabajador, incansable, luchador, incansable, de todo aquello que se proponía. No voy a decir que como maestro, como director de instituciones, en el ICE la labor que hizo fue una labor espléndida, maravillosa. Antes de ayer hablaba yo con 2 personas que colaboraron con él, que trabajaron con él en el ICE. El ICE hoy día podemos pensar, y muchos de los que están aquí presentes a lo mejor han oído la sigla, pero el ICE es
la formación del profesorado, el centro de profesores que ahora mismo tenemos. Bueno, pues él tuvo la gallardía, la valentía de dirigirlo y además con un acierto maravilloso. Y las personas, repito, que trabajaron con él, cuando yo le comentaba estos calificativos o estos atributos de Manolo, me decía: Juan, no estás equivocado. Eran totalmente esos. Bueno, después como director de departamento, lo han dicho, como catedrático, primer catedrático de organización escolar, como investigador, como divulgador, en definitiva, una serie de valores que, iba a decir, solo él atesoraba. Bueno, él seguro, él seguro. Y decía que era solidario. ¿Por qué? Porque siempre compartió todo aquello que tenía con los demás. Y no solamente lo compartía con los compatriotas andaluces o granaínos o españoles, sino que lo han dicho también, que allende los mares, él abrió fronteras en Hispanoamérica, en Portugal, en África, etcétera, etcétera. Y decía yo, es generoso, fue generoso y seguirá siéndolo, porque Manolo, la figura de Manolo está presente. Es que cuanto atesoró en su vida, que fue mucho, seguro, muchísimo, sabiduría, conocimiento, investigación, amén de sus cualidades personales y humanas, las puso siempre a disposición de sus discípulos. Aquí acaban de utilizar ese término también, de sus discípulos, de sus compañeros, de sus colaboradores. Si hablamos de sabiduría y conocimiento, pues nadie como él, para hacer partícipes a los demás de aquello que había conseguido. Y si hablamos de investigación, cuántos y cuántos descubrimientos científicos matemáticos, cuántas y cuántos avances metodológicos, cuántas y cuántas publicaciones, cuántas y cuántas tesis doctorales dirigidas, lo acaban de decir todos, porque tanto no me voy a explayar más. Pues bien, todo cuanto acabo de mencionar y más, nunca lo consideró Manolo patrimonio personal e individual. Todo lo contrario, sino que siempre lo puso al servicio de los demás. Y bueno, pruebas. En derecho siempre dice, mira, todo aquello que dices tienes que probarlo. Pues lo podemos probar de mil formas, con las publicaciones, cuántas personas reflejan, lo iba a comentar, reflejan sus publicaciones. En esta que tengo aquí presente, he tenido la curiosidad de contarlo. Da las gracias y agradece a 96 personas que han intervenido en esta jornada. Eso, uno a uno, nombre y apellido, eso no es más que sentido de generosidad. Prueba de su generosidad, aquí lo tenemos en esta sala, la cantidad de personas que hoy han querido compartir con nosotros, sobre todo con la familia, este acto. Eso no es ni más ni menos que contar, él nunca dejó de contar y dar voz a cuantos le rodeaban. Dije que, y voy a ir terminando, dije que era un adelantado, una persona precoz, adelantado, avanzado a su época, y lo fue siempre, vamos, en todo lo que ocurría y ocurrió a su alrededor. Si no, ¿cómo se puede explicar que hace 40 años aproximadamente él, Manolo, ya abriese una investigación en torno al papel de la mujer en el mundo laboral y sus avances en la conquista del poder? Pues bien, aquí tenemos a Pilar Cáceres presente, que ella trabajó en esa investigación y en esa publicación el liderazgo femenino de los cargos directivos, un estudio longitudinal de la Universidad de Granada. Pues bien, miren, ahí lo que estaba haciendo en aquel entonces era adelantarse a lo que posteriormente, ahora en los años veintitantos, estamos hablando de la labor de la mujer, los cargos que ha ocupado, el 8 de marzo, etcétera, etcétera. Por eso digo que Manolo fue un adelantado a su época. También lo fue en su trabajo de investigación. Bueno, puso en práctica una serie de metodologías y avances que todavía hoy alguien pudiera pensar que son, bueno, iba a decir revolucionarios, innovadores. El e-learning, el uso de las nuevas tecnologías en aquel entonces, el aprendizaje compartido
Y algo que últimamente también le oí a él, la doble docencia en el aula. Mirad, yo llevo unos años ya jubilado como inspector y los últimos años que yo he estado en el desempeño de la función inspectora, para mí era un orgullo llegar a muy poquitos institutos, sobre todo institutos, donde hubiera un doble docente en el aula. Manolo eso ya lo preconizaba. Por tanto, repito, fue un adelantado a su época. Y bueno, no me voy a extender más, simplemente voy a terminar como empecé, agradeciendo a la invitación que me han hecho, felicitando a su familia, porque si para mí es un orgullo estar aquí hoy pudiendo hablar de Manolo, para ellos debe ser una satisfacción el haber contado con su presencia como marido, como padre, como abuelo y, por tanto, y como suegro, por supuesto. Eudaldo siempre está al quite, hace muy bien. Para ellos debe ser un orgullo también y una satisfacción haber compartido tantos años de vivencia. Antes de ayer, esta es una anécdota, una alumna suya, hoy abuela, con la que tomo café o una cerveza de vez en cuando, le dije, voy a un acto de Manuel Lorenzo, con esto ya sí termina. Me dice, ay, fue profesor mío, no me diga. Digo, sí. ¿Y qué vas a decir de él? Digo, hombre, pues voy a saltar una serie de valores que yo siempre he constatado y he vivido en él. Y le mencioné a alguno de ellos, dice, estoy totalmente de acuerdo. Dice, y además te voy a decir una cosa, nos daba clase a primera hora. Y yo que estaba recién casada y embarazada, me costaba, pero aún así me levantaba para ir a sus clases, porque era una maravilla, era un orgullo, era una satisfacción el poder asistir a sus clases. Dice, y además tuvo un detalle, ese año se casó y nos dio aprobado general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con el último ponente. Tiene la palabra Arturo Manuel Fuentes Viñas. Buenas tardes a todos y bien tarde, porque ya me ha llamado al orden y ha dicho vamos, que hay que inaugurar y después la copa, que es lo que siempre se convive de mejor forma, ¿no? Y se pueden hablar cosas que incluso no se hablan desde esta tribuna. Un cariñoso saludo a la familia de don Manuel, saludar también a la decana que veo que está aquí presente, al director de departamento y además compañeros y amigos. De los que no me conocen, pues yo vengo de Allende del Estrecho, vengo de África, como el nombre de la hija y de mi nieta, que también tengo una nieta que se llama África. Aquello es una sesión departamental, evidentemente, mucho más cortita que lo que es esta, a la que nosotros estamos integrados y pertenecemos. Esto, aquí venimos a hablar de don Manuel, como es lógico, y es lo que yo voy a hablar, intentando sintetizar lo máximo posible, porque además no tengo más remedio que sintetizar, porque yo no he tenido la vivencia que todos mis compañeros de mesa, hoy lo que he aprendido, cosas de don Manuel que yo desconocía, ¿no? Y entonces, pues, me voy a ceñir un poco a mi relación con él en concreto y yo creo que más que suficiente porque lo que realmente es importante es lo que uno tiene en la mente. Y para casi todos los que hemos vivido con él, yo creo que don Manuel no ha muerto, sino todo lo contrario. Sigue vivo en ese lugar privilegiado que tenemos todas las personas, que es nuestra mente, por todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha favorecido, y yo creo que eso es lo más importante, independientemente de todas las publicaciones, todo el sentido científico y todo eso que han hablado aquí mis compañeros perfectamente, para dejar enjaretado un acto como en este tan importante, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad, yo
ya era madurito, vamos, no era viejo, viejo soy ahora, no era maduro. Entonces, mis primeros pasos aquí, pues yo fue llegar aquí, me integré, estaba entonces de director don Severino, que él se acordará bien, y bueno, yo llegué en unos momentos difíciles del departamento. Todos nos acordaremos en aquella época las divisiones que existían y todo eso, ¿no? Entonces yo me sentía a veces un poco extraño, ¿no? ¿Dónde he venido yo? ¿Esto qué es, no? No es lo que yo tenía, o el concepto que yo tenía, ¿no? De lo que era de lo que debía hacer la universidad, ¿no? A veces no lo parecía, sinceramente. Afortunadamente eso ha ido ya evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que es totalmente diferente, ¿no? Y entre ellos, de los que han impulsado ese cambio, está precisamente don Manuel. Pero bueno, vamos al origen de la cuestión. Cuando yo llegué aquí, el primer consejo de departamento, ya estaba aquí don Eduardo, que me conocía de sobra de allí de Ceuta. Yo llegué, yo no tenía hecha la tesis doctoral, yo había hecho los cursos en otra universidad, en la UNED, donde yo era profesor tutor. Ese es el bagaje universitario que yo traía, que evidentemente era algo totalmente diferente a lo que es esto, ¿no? Y mis profesores que me influyeron en aquella época, pues eran Manolo Fernández Huerta, Víctor García O, en fin, gente que precisamente han sido también sus maestros, porque leí el otro día un artículo donde contaba que para don Manuel eso era bien sido, pues claro, algo de edad similar más o menos vamos teniendo. Entonces yo no sabía nada de Manuel Lorenzo, no tenía conocimiento de nada de eso. Entonces llego yo el primer día allí al departamento, bueno, a la reunión de departamento era el día siguiente, pero vine a presentarme a don Severino y toda esta historia, ¿no? Lógico, y a don Eduardo que estaba allí. Y yo me acuerdo que estábamos allí sentados en los minúsculos despachos que tenéis aquí, igualito que los que tenemos allí en Ceuta, y empezamos a conversar y a hablar, y bueno, ¿y tú la tesis qué? Eduardo, con ese gracejo que tiene hablando, pues mira, yo qué sé, es que no sé, ahí estoy dándole vuelta a ver qué tema cojo, no sé de coger una parcela de la historia de la educación en Ceuta, toda esta historia. Y hasta que dice él con este bozarrón que tiene, pero si tú tienes el tema de la tesis mejor que nadie, que tú lo has vivido y nadie conoce lo que tú conoces. Y yo digo, ¿qué? Dices, las cooperativas de enseñanza. Que tú has creado una cooperativa de enseñanza y nadie va a saber más que tú de eso. Y parece que se me encendió la luz. Digo, porque es que no me había venido a la mente de aprovechar ese cauce de información que yo tenía para haber hecho una tesis doctoral totalmente inédita, como así surgió la cuestión. Don Manuel estaba allí, en el despacho, estaba con su historia, como siempre, rodeado de papeles, rellenando. Manolo, ¿a ti qué te parece? Pues muy bien. Total, no me hizo más caso, no nada. Terminamos, nos fuimos, cada uno, al día siguiente, por la mañana, me acerco al despacho y estamos allí en el pasillo, conversando, como siempre, los prolegómenos de lo que venía y qué es lo que había que hacer y qué había que votar y que no había que no votar. Y de pronto se abre el portalón ese del pasillo, a lo lejos, estoy hablando que estábamos al principio, en el trasluz, un hombre muy grande con una cartera que llevaba tan grande en relación a su tamaño. Ya tengo todo programado para tu tesis doctoral. Y yo digo, bueno, ¿esto qué es? Ven para acá. Cogió y me sentó allí. Mira, la tesis tiene que ser de esta forma. Así la vamos a programar y vamos a escribir. Y cogió este papel que yo les enseñé a ustedes y que yo guardo como una auténtica reliquia. Esto es... Esto es lo que él todo escribió, el orden de la tesis y todo. Ahora a empezar a trabajar y a funcionar, con los números de teléfono aquí arriba, particulares para que yo conectara con él. A empezar a funcionar.
Y ese fue el inicio de mi relación con don Manuel Lorenzo. A partir de ahí, pues se generó una amistad profunda, la verdad. A pesar de yo estar allí en Ceuta y él aquí. Claro, yo no compartía con él a diario pues todas las vivencias que mis compañeros han demostrado, ¿no? Y bueno, ¿qué? Pues nada, a la tesis doctoral se monta el tribunal, todo eso, y llevamos la tesis y se aprueba perfectamente. Muy bien, bueno, pues ya está. Ahora empezamos con la segunda parte. Ahora hay que trabajar. A todos lados de los congresos me llevaba y a todos les decía, este es el número 1 en España de las cooperativas. Yo allí iba así, claro. Y ahora a lo mejor me venía uno que era de Estados Unidos y yo de inglés, el inglés mío sigue siendo tan corto como era antes. Y a ver, explicarle que es una cooperativa de enseñanza, pues claro, muy complicado. Porque además era complicado explicárselo hasta aquí a los propios compañeros de la educación. Imaginaros yo allí con el inglés cómo podía explicándole. Entre otras cosas porque es un sector de la educación que emergente, pero que en sus inicios fueron más creados por necesidad a raíz de la ley de la educación del año 70, donde los colegios eran pocos, y entonces llegó el ministro y dijo que eso cerrado o se transformaba. Entonces la mayoría de ellos se transformaron. Como estaban dentro del paraguas de la enseñanza privada, pues todo el mundo quería que los colegios cooperativos eran colegios o de curas o de monjas, ¿vale? Entonces, eso fue lo que yo aproveché para hacer esa tesis que salió magnífica. Hasta intervino la cadena SER y todo para hacer la tesis. Me busqué la vida para hacer un grupo de discusión y vinieron los de la emisora de radio a grabar todo lo que allí se habló y después se hizo la transcripción en la parte cualitativa de la tesis. Y bueno, pues a partir de ahí ya quería más y me decía, venga, ahora vamos a hacer un proyecto que hicimos en el... a todo esto, lógicamente me metió en el grupo de investigación área, al que yo sigo, aunque no esté ahora ya en activo, sigo perteneciendo. Ese es mi grupo, está claro. Vamos a hacer un audiovisual sobre las cooperativas de enseñanza. Venga, otro paso más adelante. Ahí ya no fue la radio, ahí ya fue hasta la televisión local la que impliqué en hacer un trabajo y él estaba loco de contento, porque veía que eso eran las cosas que le gustaban de que hiciéramos, porque ya, claro, en la distancia no se podía hacer otra cosa. Y además nos implicó en llevar a cabo la celebración de jornadas y de congresos allí en Ceuta, porque allí hasta entonces no se había hecho nada de eso. La facultad era escuela normal y la facultad nació cuando llegó el cambio de legislación y las carreras diferentes y allí faltaba el segundo ciclo, se impartía primero y no había segundo ciclo. Y entonces cuando aparecieron esos segundos ciclos fue cuando se creó en la facultad en Ceuta. Y gracias a eso entré yo en esta universidad. Y él, pues eso, entusiasmado desde el principio. Vamos a llamar a fulano, vamos a llamar a mengano, vamos a traer a este, lo otro. Aquello era una locura, pero bendita locura porque la verdad que se celebraron unos congresos y unas jornadas extraordinarias y de una calidad inmejorable, con sus actas, claro, pidiendo dinero al ayuntamiento, al otro, yendo como un pordiosero, pero se hicieron, ¿no? Y yo desde entonces, pues, para mí ha sido mucho. Él no me decía Arturo, él me decía don Arturo. Y cuando me llamaba por teléfono con esa templanza que tiene, don Arturo, buenas tardes, don Manuel. Les recuerdo que pronto se celebra la Navidad y me tiene que mandar la lotería de Navidad de la facultad allí de Ceuta. Eso no fallaba nunca. Después, todas las publicaciones, tú pones tu nombre, tú no te preocupes por mí. Esto de poner yo mi nombre ahora, nada. Y una anécdota que tenía yo de eso, un día alguien le dice, ¿tú no has visto que en la tesis doctoral de Arturo no te ha puesto referenciado por ningún lado?
Y él cogió y lo miró y le dijo, ¿y qué pinto yo ahí en eso? Si yo de eso no tengo ni idea. ¿Para qué me va a referenciar a mí? Yo ahí no tengo por qué estar para nada. Ya lo dejaba al otro cortado, ya no dijo nada más, ¿no? Era así de drástico en este sentido. Después, eso sí que me llena de orgullo a mí, orgullo relativo, ¿no? Porque la última tesis doctoral que dirigió don Manuel, fue la de mi hijo, precisamente, ¿no? Y antes de la defensa de la tesis doctoral fue cuando falleció. Entonces, pues, fue un palo enorme, ¿no? Pero tuvimos que hacer una solución, porque la norma así lo podía hacer, y fue quien estuvo, don Eudardo, allí en la presentación de la tesis doctoral. Fue un momento agradable, como es lógico, porque siempre que un hijo tuyo haga una tesis doctoral, pues te agrada, pero fue un momento difícil porque nos acordábamos de él, esa es la verdad. Y esa fue su última tesis doctoral, que yo la conservo allí, porque en la página aparece su nombre completo. De tantas como ha dirigido y ha hecho, pues esa fue la suya, la última, ¿no? Hablar de los valores como personas, pues nada, ¿qué vamos a decir cuando aquí ya todo se ha dicho? Y bueno, pues yo me quedo con la sensación esa que tengo de que don Manuel anda por aquí, pululando, está por todos lados, en nuestras mentes, y además nos ha dejado una herencia agradable. Una herencia de la que nosotros allí en Ceuta estamos disfrutando, que es el otro Manuel Lorenzo, que está aquí sentado, con su sobrinilla, que está allí en nuestra sesión departamental. Yo creo que él ha disfrutado, o seguro que ha intervenido, para que las circunstancias lo hayan llevado para allá, porque a él le encantaba Ceuta. Le encantaba Ceuta y le encantaba, que esto lo he descubierto yo no hace mucho, en un escrito de los que me mandaba él, dándome las gracias por esto, por otro, cuando decía que la de veces que ha ido a rezar a la Virgen de África a hurtadillas. Dice, eso a mí no se me olvida en la vida. Y entonces ahora tenemos el legado, que es su hijo, al que yo, aunque no esté ahora allí impartiendo docencia, sé por dónde pulula y por dónde va. Y bueno, yo no sé si en su día tendrá la idea de volver aquí pero me da la sensación de que va a ser complicado el fichaje, lo digo por los directivos. Creo que va a ser más complicado que el de Mbappé por el Real Madrid. Eso. Allí está bien cuidado, él vive allí, creo que a gusto, sabe que nos tiene a nosotros, a mí en particular, para lo que quiera, y bueno, pues con esa reflexión final y ese cariñoso afecto que yo le he tenido a su padre y ahora a su hijo, y por supuesto el respeto a Paqui, que toda la queremos mucho, pues voy a dar por finalizado esto, porque ahora no voy a ser yo el que me va a alargar más de la cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si me permite, El micro. hablando de la bibliografía del profesor Lorenzo Delgado, hay en el argot, en la terminología eclesiástica, dos momentos en el pasado que hoy ya son cardenales y que estuvieron al pie del cañón durante muchos años en el despacho con los ordenadores y aprendiendo, escuchando y sobre todo acumulando mucha sabiduría de Manuel Lorenzo, Francisco Hinojo y Juan López Núñez. Muchísimas gracias. Queridos compañeros, mi recuerdo más entrañable para el doctor Manuel Lorenzo y mi cariño más sincero para su familia. Voy a ofrecer un dato para la historia
Yo tuve el placer y el honor de transcribir en el ordenador, el único que existía en el departamento, el único que existía en la facultad, el único que existía en un despacho de profesor de universidad, que era el mío. Tuve el placer de transcribir el proyecto de cátedra de don Manuel Lorenzo. Lo escribí yo en el ordenador, el original que me entregó, por cierto, con muchos gráficos. Luego tuvo la gentileza de regalarme un ejemplar, dedicado con todo cariño. Ese ejemplar lo conservo como oro en paño. Señor director del departamento, lo voy a poner a disposición del departamento para su custodia, de manera que dentro de unos días vendré y a cambio de un café le entregaré esa joya que, ya digo, conservo con todo cariño. Y una petición, por favor, para quien pueda hacerla, que organicéis más actos como este para que yo tenga el placer de reencontrarme con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias, Salvador. Pues invito a que le demos un caluroso aplauso a los ponentes y darle la bienvenida al siguiente acto para ir apresurando un poco, porque ya queda, bueno, estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro siguiente participante va a ser Violeta Ureña Rozúa, graduada en Educación Primaria, becaria de investigación en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y colaboradora también en este evento. Y también quiero hacer subir a Pablo García Sempere para que se vaya preparando. Bueno, quienes conocieron a Manuel Lorenzo destacan que era una persona erudita, como bien ya sabemos, y su discurso académico lo enriquecen con referencias literarias que proporcionaban más amplitud y profundidad, tanto en su conversación como en la producción académica, ¿no? Como bien se ha dejado ya constancia. Esa convergencia entre ciencia y literatura complementaba la comprensión de la realidad. Y para recordar esa buena costumbre se quiere recitar un poema de un escritor, Kipling, que tenemos entendido que le tenía bastante aprecio y era entre sus preferencias. ¿Se escucha? Bien. Y lo va a leer, como digo, Violeta Ureña. Uy, tengo dos, tengo uno ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha comentado mi compañera, voy a recitar un poema de Rudyard, que todavía no sé si se pronuncia así, Kipling, que lo descubrí ayer, pero es cierto que me ha gustado mucho, muy bonito, y bueno, pues lo dedicamos a todos los asistentes, especialmente a los hijos de Manuel, porque este poema, bueno, pues su autor lo escribió precisamente pensando en su hijo y bueno, pues habla de una serie de consejos y valores. El poema se llama Sí. Si puedes mantener en su lugar tu cabeza cuando todos a tu alrededor han perdido la suya y te culpan de ello, si crees en ti mismo cuando todo el mundo duda de ti, pero también dejas lugar a sus dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaño, o si siendo odiado no te domina el odio, y aún así no pareces demasiado bueno o demasiado sabio, si puedes soñar y no hacer de los sueños tu amo, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes conocer al triunfo
y la derrota, y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Si puedes soportar oír toda la verdad que has dicho, tergiversada por malhechores para engañar a los necios, o ver cómo se rompe todo lo que has creado en tu vida y agacharte para reconstruirlo con herramientas maltrechas. Si puedes amontonar todo lo que has ganado y arriesgarlo todo a un solo lanzamiento y perderlo y empezar de nuevo desde el principio y no decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón, tus nervios y tus tendones para seguir adelante mucho después de haberlos perdido y resistir cuando no haya nada de ti, salvo la voluntad que te diste, resiste. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes y no distanciarte de los demás. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos cuentan contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el inexorable minuto con 60 segundos que valieron la pena recorrer, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Convocar a Fernando Lara, secretario, y Juan Manuel Trujillo, director del departamento, para hacerle una entrega de regalos a los ponentes que nos han acompañado hoy. Así que, por favor,